Bueno, ¿cómo están? Vamos a comenzar hoy con la clase número 8 de ética. Vamos a ver lo que son los organismos de control y transparencia, que los mencionamos en la clase anterior. Vamos a hacer referencia un poco a lo que es la Oficina Anticorrupción y a la Comisión Nacional de Ética Pública. Bien, bueno, cualquier cosa ya saben, pueden levantar la mano si tienen alguna duda o mandar los mensajes por chat. Ahora bien, Argentina ha desarrollado diferentes organismos de control con el fin de supervisar lo que es la actuación, por un lado, de los funcionarios y por el otro lado, poder garantizar el cumplimiento de las normativas que regulan el ejercicio de la función pública. Todo esto tiene que ver mucho con el compromiso que asume la República Argentina cuando ratifica ciertos tratados, que son los que nombramos la clase anterior, sobre corrupción, sobre transparencia, sobre rendición de cuentas y demás. Entonces, para lograr ese desarrollo, se crea, en primer lugar, lo que es la Oficina Anticorrupción y después la Comisión Nacional de Ética Pública, que el fin inmediato, en resumidas cuentas, es la promoción y la prevención de la corrupción. Partiendo de la base, vamos a empezar con la Oficina de Anticorrupción. Se crea en el año 1999 mediante el decreto 102 del año 1999. Depende exclusivamente del Poder Ejecutivo Nacional y la función principal es prevenir, investigar y sancionar cualquier hecho de corrupción que se da en el ámbito de la administración pública. ¿Bien? Por otro lado, intenta o busca analizar lo que es la evolución patrimonial que han tenido los funcionarios a través del tiempo, y esto lo hace a través del control de las declaraciones juradas, para evitar, o para, mejor dicho, para, en el caso que sucedan, detectar cuando surgen irregularidades o hay, como se dice, signos de lo que es el enriquecimiento ilícito. ¿Bien? También, por otro lado, investiga cuando hay conflicto de intereses y actúa como querellante cuando estas irregularidades detonan en lo que son causas judiciales contra la administración pública, por ejemplo, como el cohecho, el tráfico de influencias o el fraude al Estado. O sea, cuando digo que actúa como querellante, actúa como parte en un proceso. ¿Bien? Asimismo, más allá de este rol activo que tiene la Oficina Anticorrupción, desarrolla, o sea, busca desarrollar políticas de prevención y a la vez capacitar en lo que es tema de transparencia. ¿Bien? Brinda asesoramiento a los organismos, debería brindar asesoramiento a los organismos públicos y debería implementar programas de ética en lo que es la administración pública. Ahora bien, ¿cuál es una de las principales limitaciones que tiene esta oficina anticorrupción? Es el alcance que tiene, que es restringido. Como la competencia y como solamente depende del Poder Ejecutivo de la Nación, no puede intervenir, o sea, no tiene facultades para intervenir en los otros poderes del Estado, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Tampoco tiene atribuciones sancionatorias directas. O sea, la Oficina Anticorrupción lo que hace es investigar y recién luego lo deriva al Poder Judicial y a los organismos de control. ¿Bien? ¿Cuál es la estructura y dependencia de esta oficina? Tiene un director o una directora que va a ser designada por el presidente de la Nación y va a tener diferentes direcciones y unidades operativas que tienen diferentes tareas a cargo. Una de estas unidades operativas es la que se encarga de la revisión de las declaraciones juradas. Otras se encargan de la formación en lo que es la ética pública y otras unidades operativas en lo que son las asesorías en resolución de conflictos. Bien. El presupuesto de la Oficina Anticorrupción está asignado anualmente por el Congreso de la Nación, y aunque tiene, eso es muy importante, aunque tiene autonomía operativa, tiene un control parlamentario. Bien.
y a la vez el accionar de la Oficina Anticorrupción debería estar evaluado por la ciudadanía, según la ley. Ahora, hace un ratito, yo les mencioné que uno de los límites de las limitaciones que tenía la Oficina Anticorrupción era que tenía un alcance restringido, ¿bien? Ahora bien, como les dije, les mencioné la competencia de la Oficina Anticorrupción tiene que ver, se limita principalmente a lo que es el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. Como ya les mencioné, no puede investigar ni sancionar actos o hechos que se dieron en el ámbito del Poder Legislativo o del Poder Judicial, ni en las provincias ni en los municipios. Asimismo, la Oficina Anticorrupción tampoco tiene capacidad para imponer sanciones. Bien, yo recién les mencionaba que una vez que investiga el hecho, lo deriva al Poder Judicial. También puede ser derivado del Ministerio Público Fiscal. No tiene independencia total de lo que es la política, porque es una cuestión más bien lógica, depende directamente del Ejecutivo Nacional. Entonces, quieras o no, a lo largo de los años ha generado ciertas dudas acerca de la capacidad que tiene de investigar a los altos rangos, a los funcionarios de alto rango, que pueden estar vinculados a la administración de los tribunales. Eso por un lado de lo que es la Oficina Anticorrupción. Seguidamente vamos a hablar de la Comisión Nacional de Ética Pública. Se crea bajo la ley 25.188, que es la de la ética del ejercicio de la función pública. Es un órgano de asesoramiento y supervisión en materia de ética gubernamental. ¿Bien? La comisión lo que hace es evaluar el cumplimiento de la normativa en cuanto a ética pública. Y en el caso de que surja algún conflicto, emite dictámenes y formula simples recomendaciones para poder mejorar lo que es la transparencia en la gestión. Tiene cierta responsabilidad de difundir los principios de integridad y buenas prácticas en el ejercicio de la función pública y así intentar fortalecer lo que es la confianza ciudadana a todo el sistema democrático de nuestro país. Es considerada un órgano importante en la práctica, pero tampoco ha sido implementada de manera total. No todo, o sea, seguramente han escuchado hablar más de la Oficina Anticorrupción en alguna que otra ocasión que de la Comisión Nacional de Ética Pública. Entonces esto ha traído determinados cuestionamientos acerca de la falta que hay de un organismo independiente que tenga una facultad efectiva que garantice el cumplimiento de esas normas. Entonces, al no tener una estructura totalmente consolidada y tampoco ha habido en los últimos gobiernos la voluntad política para que se desarrolle, se limita bastante el impacto de esta comisión en la administración pública. Bueno, en cuanto a la estructura y la dependencia, la Comisión Nacional de Ética Pública está compuesta por miembros que son independientes y están nombrados también por el presidente de la Nación. Ha ido variando la composición de esta comisión, bien, pero siempre ha tenido una representación más bien plural y una autonomía. Esta Comisión Nacional lo que busca es garantizar la independencia y esta misma autonomía para poder así desempeñar determinadas funciones e intentar trabajar sin lo que son las presiones externas. ¿Bien? Como les dije al comienzo, está regulada por la Ley 25.188 y el presupuesto también es determinado anualmente por la Ley de Presupuesto Nacional. Tienen un cierto nivel de autonomía en cuanto a la utilización o a la gestión de sus recursos, pero bueno, como se habrá entendido hasta este momento, las dos bien dependen de la voluntad política que tiene el momento, al ser dependientes del Ejecutivo Nacional. También tiene ciertas limitaciones
y tiene ciertas críticas la Comisión Nacional. Una de ellas es, por ejemplo, que tampoco tiene facultades sancionatorias directas. Es la crítica principal que se le realiza. Asesora, emite dictámenes, hace recomendaciones, pero no tiene la capacidad de imponer una sanción a un funcionario que viola una norma ética. Por eso se dice que una de las limitaciones que más se destaca es que tiene una función de fiscalización sobre el cumplimiento de la ley, pero no siempre resulta efectiva, porque no hay recursos y porque hay un sistema que es bastante deficiente a la hora de evaluar y analizar lo que son las declaraciones juradas. En tanto, todo el cumplimiento de lo que son las normas nuevamente dependen de lo que es la voluntad política del gobierno que está de turno. Por otro lado, hay ciertos críticos que argumentan que esta falta de implementación plena de la Comisión Nacional de Ética Pública ha traído a que no se le otorguen facultades necesarias para cumplir la misión de manera eficaz, que a pesar de ser un organismo clave en lo que es la promoción de la ética pública, esta comisión tiene dificultades para funcionar de manera autónoma. Bien. Ahora bien, tanto la Oficina Anticorrupción como la Comisión Nacional de Ética Pública forman parte de lo que son el grupo más importante de organismos de fiscalización y de control. Dentro de ellas se incluyen también lo que es la Auditoría General de la Nación, que examina o analiza el uso de los recursos públicos, y la Sindicatura General de la Nación, que también es responsable de auditar la gestión administrativa del Poder Ejecutivo Nacional. Por último, tenemos obviamente el Poder Judicial, que va a intervenir en lo que es la sanción del delito de corrupción. Lo que se busca con este tipo de organismos es intentar fortalecerlos, ¿bien? Y así de esta manera poder garantizar nuevamente los principios de la ética, la transparencia en la gestión pública y prevenir el uso indebido de los recursos estatales. Que existan estos mecanismos de control no solamente van a contribuir en lo que es la lucha hacia la corrupción o contra la corrupción, sino que también lo que hacen es legitimar y reforzar las instituciones democráticas. Bien, entonces, para que todos estos organismos puedan cumplir plenamente su función, siempre va a ser necesario que tengan autonomía y recursos, como también que cada gobierno de turno fortalezca lo que es la participación activa de cada ciudadano, bien, en lo que es el control de la gestión pública, siempre hablando. Entonces, como modo de reflexión, ¿cuándo se consolida un Estado transparente y ético? No solamente con normas adecuadas, sino también con el fortalecimiento de este tipo de organismos. Y obviamente la implementación de ciertas políticas que garanticen eficiencia y eficacia. Cuando nosotros hablamos, yo hago unas pequeñas intervenciones dentro del material, hablamos de la gobernanza ética y del buen gobierno. Cuando nosotros hablamos de buen gobierno, es una respuesta a lo que es la necesidad que tiene el Estado de gestionar los asuntos públicos de manera transparente, participativa, responsable y eficiente. Esto se ve mucho en el ámbito internacional. Hay organismos como, por ejemplo, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, u otras organizaciones académicas que han promovido este enfoque de participación, responsabilidad, eficiencia y transparencia. Lo que implican y lo que buscan es fomentar o formar una forma de gobierno que trascienda el cumplimiento de normativo común y corriente, sino que incorpore principios éticos en la gestión pública. Entonces, esto significa que la ética pública no solamente tiene que evitar la corrupción o cumplir reglas, sino también ser un principio rector de toda la acción estatal. Cuando hablamos de un gobierno ético, cuando vemos o cuando estamos dentro de un gobierno que garantiza, por ejemplo, el acceso equitativo a derechos, cuando escucha activamente a los ciudadanos, promueve transparencia y rinde cuentas sobre todas las decisiones que toma. Estos organismos de control que nosotros mencionamos son fundamentales dentro de lo que es el entramado institucional que hace posible lo que es finalmente un buen gobierno.
Hay diferentes enfoques sobre lo que es la rendición de cuentas, ¿bien? Este concepto es la obligación que tiene el funcionario y el organismo público de poder explicar, de poder justificar y de poder asumir la responsabilidad por los actos ante alguna instancia de control, de auditoría o ante la misma ciudadanía. Entonces, esta rendición de cuentas puede ser vertical, puede ser horizontal o puede ser social o diagonal. Bien, vertical es ejercida por la ciudadanía. La ciudadanía a través del voto o de una protesta, por ejemplo, le exige la rendición de cuentas al funcionario, ¿no? Horizontal es ejercida por otros organismos del Estado, como son las auditorías, las fiscalías o los mismos tribunales. Y la social o diagonal es aquella que está impulsada por diferentes organizaciones sociales o por los medios de comunicación o mecanismos o medios de participación ciudadana. Cuando nosotros mencionábamos la Oficina Anticorrupción y la Comisión Nacional de Ética Pública, en este caso hablamos de un tipo de rendición de cuentas horizontal, ya que, ¿por qué? Porque funcionan dentro del mismo Estado. Están dentro del mismo Estado y supervisan a otros actores estatales. Entonces, pero se vuelve a contradecir y donde se genera el conflicto es porque controla y supervisa a otros pares, pero a la vez esa autonomía que tienen estas dos, la oficina y la comisión, va a depender de la voluntad política, ya sea su autonomía o sus recursos. Entonces, esto hace que se genere un círculo constante donde se debilita la capacidad que tiene el Estado de rendir cuentas de sus actos y asimismo medir lo que son los abusos de poder. Y por último, no me falta un punto, hablamos de un enfoque institucionalista sobre la corrupción que formula Robert Klitgar, que hay yo se lo puse como ejemplo, más bien didáctico, él formula lo que es una ecuación básica para entender cómo se favorece la corrupción. Él establece que la corrupción es igual a la suma del monopolio con la discrecionalidad menos la rendición de cuentas. Entonces, ¿qué significa esto? Que la idea de corrupción se va a volver más probable cuando hay un poder exclusivo, cuando la persona que realiza el acto tiene un poder exclusivo sobre la toma de alguna decisión, esto es el monopolio, cuando puede ejercerlo sin un límite, la discrecionalidad, y cuando no está obligado a responder ante otros. ¿Por qué? Porque falta la rendición de cuentas, falta la fiscalización interna. Entonces, cuando nosotros lo aplicamos a la República Argentina, se analiza nuevamente el rol de la oficina y de la Comisión Nacional. ¿Por qué? Porque buscan limitar la discrecionalidad y fortalecer la rendición de cuentas, pero al tener ese alcance limitado y la falta de poder sancionatorio, impiden que esa fórmula que menciona el economista se adecue de manera eficaz. Bien, entonces, la ética pública no puede ser concebida únicamente como una cuestión normativa o técnica, sino también tiene que ser un pilar fundamental que proteja derechos humanos. Tenemos diferentes organismos internacionales como son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o las oficinas de Naciones Unidas contra lo que son las drogas y el delito. Han señalado que la corrupción y, ¿cómo se dice?, la opacidad de la gestión pública afecten también el ejercicio de los derechos, como lo que es la salud, la educación, la seguridad y la participación ciudadana. Entonces, estos organismos de control no solo tienen una función administrativa, sino también tienen una responsabilidad ética y social, que es garantizar que el Estado funcione de una manera justa, transparente y orientada a lo que es el bien común o el bienestar colectivo. Entonces, cuando nosotros podemos permitirnos analizar esta manera de enfocar la corrupción, también nos estamos permitiendo resignificar el rol del agente público o del funcionario público y de los organismos también de control, que ya no solamente van a ser ciertos organismos que sirvan
para proteger las normas, sino también son actores importantes y claves en la construcción de una ciudadanía digna y participativa. Por último, uno de los mayores desafíos que enfrentan estos organismos de control es evitar lo que se llama la captura institucional. La captura institucional son diversas situaciones en las que un organismo público, que tendría por regla que ser independiente, es influenciado o es controlado por intereses políticos, económicos o partidarios. Entonces ahí se compromete la capacidad para actuar de manera objetiva y con firmeza. Por ejemplo, la Oficina Anticorrupción, al depender jerárquicamente de lo que es el Poder Ejecutivo Nacional, se genera este tipo de desafío o de entramado porque su dirección responde a intereses del gobierno de turno. Entonces es menos probable, como les dije hace un rato, que investigue hechos de corrupción que involucre al funcionario del mismo gobierno. Entonces esto mismo ocurre también con la Comisión Nacional de Ética Pública. Al no haber una implementación plena, no hay formas a veces de evitar lo que es el control real y efectivo sobre lo que es la ética gubernamental. Acá es donde se genera un gran debate y una reflexión acerca de cómo diseñas las instituciones y cuáles deberían ser los mecanismos de independencia, junto a las condiciones estructurales que van a tener que ser necesarias para que el control realmente sea genuino y no sea simbólico. Bien. Eso es con respecto a los organismos de control que mencionamos hoy, control y transparencia. Es muy corto y es muy resumido lo que se habla acerca de, eso, de estas de estos dos mecanismos de control serían. No sé si alguno tiene alguna duda con respecto a alguna de estas dos o algo en general que quiera plantear. ¿Mm? Bueno, si no tienen ninguna duda, ninguna cuestión a consultar, bueno, recuerden hasta el domingo el límite para realizar la actividad evaluativa y bueno, cualquier duda que tengan, están los foros o me pueden escribir. Si nadie tiene nada, se pueden ir desconectando, no hay problema. Buenas noches a todos. Buenas noches, profesora, gracias. Saludos. Buenas noches.